Hola, buenas tardes. Soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena y quiero de nuevo daros la bienvenida a una cita de Synergy Nuts, la plataforma de formación de los frutos secos en seto. Para los que aún no nos conozcan, les invito a consultar nuestra web y seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán todos los webinars técnicos y entradas del blog que escribe Mario González Moino de Agricultor Digital. Bien, como colaboradores de esta plataforma tenemos a empresas de una dilatada experiencia en el sector como Agroviñora, Ageculat, Azul, Industrias David, Mañez y Lozano, Pelén, Tradecor, Veracruz y DAI. Y hoy ha crecido la familia y contamos con Balam, que es la unión de CBH y de Galpagro. Así que hoy estamos de enhorabuena porque crece nuestra familia. Bien, con estas actividades formativas pretendemos que los expertos de diferentes campos nos vuelquen su conocimiento y en eso estamos hoy. Hoy vamos a hablar de la digitalización del riego y la nutrición, que yo creo que con los mayores expertos, porque estamos en Murcia, yo creo que donde el riego se optimiza y de aquí sale el conocimiento de manera internacional. Y bueno, contamos con Carlos López Mejías, Product Manager de la División de Agricultura Digital. Bienvenido, Carlos. De Azul, perdón. José Tornero, Director General de Nutricontrol. Bienvenido. Y Alejandro Pérez Pastor, catedrático de Producción Vegetal de la UPCT. Bienvenido. Hoy vamos a debatir, vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Y bueno, yo creo que lo primero que debemos de plantearnos es si obtenemos, si vosotros pensáis que obtenemos los mejores rendimientos con el agua que tenemos disponible, ¿qué resultados o qué estáis viendo vosotros en vuestra experiencia sobre esa optimización en rendimientos con el agua? No sé si Alejandro quizás tiene algo que podrías decirnos en este respecto. Vimos ahí que tenías unas gráficas Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, daros las gracias por la invitación y sobre todo, pues, hombre, enhorabuena por la iniciativa, que creo que es bastante modélica y necesaria hoy día. Pues, si me dejáis, voy a compartir una pequeña... Uy. No sé qué ha pasado aquí. ¿Pantalla? Ah, pantalla, sí. Le he dado diapositiva. Perdón. Voy a compartir unas pequeñas gráficas a las cuales yo creo lo más importante, y córtamelola cuando tú lo consideres oportuno, ¿vale? No, vamos a ir hablando sobre todo. Sí, pero no son 27 diapositivas para... ¿No? para ¿vale? Yo, sinceramente, simplemente deciros que yo creo que cualquier tipo de frutal, cualquier tipo de cultivo, es necesario conocer las fases fenológicas en las que se desenvuelve. Las fases fenológicas de cada cultivo, que se repiten, como sabéis, cada año, pues es importante conocer qué sensibilidad tiene al déficit hídrico. Porque hay fases fenológicas que es verdad que tienen una mayor resistencia al déficit hídrico. Es decir, hay fases en las cuales, momentos del año, en los que podemos reducir los aportes hídricos sin que se vean mermadas la producción y la calidad de la cosecha. En esta gráfica, creo que lo veis. Yo no sé si lo veis bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. En esta gráfica, como veis, simula por las diferentes fases fenológicas en las que se encuentra el almendro y, como veis, pues hay dos fases fenológicas, la 2 y la 3, que es verdad que son críticas de cara a aportar todo lo que realmente el cultivo necesita. Y cuando me refiero al cultivo, es decir, claro, hay que pensar que el agua que tú aportas al cultivo se la aportas al suelo. Es decir, el suelo va a transmitirle el agua que tú aportas con el riego al cultivo, con lo cual no puedes aportar mucha más agua de lo que el suelo puede retener, ¿no? Eso siempre es el primer mandamiento, por decirlo de una forma, de la agronomía del riego. Y luego, como podéis comprobar, la fase 4, que comienza en torno a mediados de junio, que es el momento donde se produce el incremento del peso seco del grano, ahí es una fase que no es crítica. Es decir, podemos reducir los aportes hídricos de una manera importante sin mermar la producción ni la calidad de la cosecha.
Y fijaros que corresponde justamente a los meses de agosto, julio, agosto y parte de septiembre. Con lo cual, pues la máxima demanda climática ocurre en este momento, con lo cual cualquier déficit hídrico que yo aporte al cultivo pues va a redundar en un ahorro de agua bastante importante. Entonces, es importante, bueno, esto ya lo comprobaremos después en las siguientes ponencias, las siguientes preguntas, pero es verdad que podemos reducir los aportes hídricos en este momento y sobre todo comprobando que si yo aporto un déficit hídrico durante todo el cultivo, como podéis ver aquí, controlo al sistema radicular. No es bueno que el sistema radicular me controle a mí. Yo tengo que controlar, yo como regante, como agrónomo, tengo que controlar el desarrollo radicular. Porque como veis en esta fase, en esta figura, que bueno, hay muchas figuras, pero rápidamente os explico. Aquí tenemos la línea portagoteros. Veis que para un tratamiento bien regado, para suplir las necesidades hídricas del cultivo, desde cero, desde la propia línea portagoteros hasta 25 centímetros desde la línea portagoteros hacia la calle. Como veis, aquí tenemos un tratamiento bien regado y luego los deficitarios, que no voy a explicar, hace falta explicar qué tratamientos fueron, ¿no? Pero sí que es verdad que se redujeron los aportes hídricos durante ciertas fases fenológicas y como comprobaréis, la densidad de longitud radicular fue mucho mayor en estos tratamientos deficitarios, con lo cual cualquier aporte hídrico que aportes al suelo y al agua, al cultivo en este caso, pues va a ser absorbido con mayor eficiencia que si lo aportamos en un cultivo en el cual se ha regado en mayor parte mucha cantidad de agua. Bueno, yo si quieres... Carlos, ¿vosotros con vuestra experiencia habéis visto también estos resultados en almendro? A mí me gustaría completar lo que ha dicho Alejandro con precisamente un ensayo que hemos hecho, que me voy a apoyar también de una diapositiva ahora mismo. ¿Se ve bien ahora? No. Sí, está cargando, sí. Cuando me digas, Lola, es para... Sí, tranquilo, ya. Vale, pues este caso en particular a mí me hubiera gustado que hubiera sido en superintensivo, en olivar en seto, ¿no? Pero lo que tenemos es un caso de estudio en intensivo que, bueno, se puede extrapolar. Pero es interesante los datos, ¿vale? Porque es lo que tenemos aquí, un caso de estudio en Zaragoza, almendro intensivo, con unas dotaciones de 4.500 metros cúbicos hectárea. Esperamos un rendimiento de 2.400 kilogramos de pepita. Nos faltarían para llegar para obtener esa estimación de rendimiento hasta los 7.000 metros cúbicos hectárea, pero lo va a aportar el agua de lluvia, ¿vale? Por lo tanto, solo aportamos 4.500 metros cúbicos mediante el agua de riego. El marco es intensivo, 7x6, como hemos dicho, y estimamos el precio de la almendra en 5 euros el kilo, ¿no? Y para mí este es el caso típico de un escenario que se extiende por la península ibérica y es en el que el agua está disponible, no hay problema de escasez como tenemos en el sureste, como en Murcia, escasez drástica, ¿no? Aquí hay agua, pero el tema es que tiene un precio asequible, que son 12 céntimos, ya es un precio relativamente elevado, pero es asequible. En Murcia estamos hablando a lo mejor que tenemos precios de 60 céntimos de euro el metro cúbico, ¿no? No, pero bueno, la optimización hay que hacerla y realmente estamos yendo a políticas y nos están exigiendo políticas que hay que optimizar los recursos y poder destinarlos y no malgastarlos o no usarlos de una manera responsable, claro. Efectivamente, aquí lo que habíamos empezado a decir era el rendimiento, pero yo voy a empezar por los costes y voy a llegar a los rendimientos, ¿no? Creo que hablar de los costes primero, antes de los rendimientos, es importante, ¿no? Porque aquí en esta tabla analizamos un riego convencional, ¿vale? Siempre superficial, y lo comparamos con un riego por goteo digitalizado. En este caso, con el elemento de digitalización principal es una sonda de humedad, un control de la humedad del comportamiento del agua en el suelo, ¿no? Entonces, aquí podemos incidir en los costes principales, en la actividad del riego, nutrición vegetal, que es el agua, el abono y en la propia instalación de riego, ¿no?
Y aquí lo hemos comparado los costes del agua porque decimos, bien, vamos a ahorrar entre un 20%, 15-20% el agua total que invertimos en regar esta superficie, ¿no? esta hectárea. Evitamos, por tanto, un ahorro en la evaporación del agua que no vamos a utilizar regando y evitamos así también la percolación. La percolación que vemos que es muy usual en zonas donde hay agua y se riega, ¿vale? La percolación, hablamos de un 20% de ese agua que estamos tirando a capas freáticas, a niveles inferiores. El coste de no bombear el agua que evitamos gracias a una optimización del agua de riego. Y además, aquí en abono, ya pasando a la partida de costes de abono, hago la puntualización que el abonado, ¿vale? El abonado ahorramos un 20% de abonos siempre que hagamos una inyección de abonos volumétrica. Es decir, yo añado X metros cúbicos de agua y por cada X metros cúbicos de agua limpia, por así decirlo, añado X litros de abono, ¿no? Esto es así solo en inyección volumétrica porque si dijéramos, bueno, ahora tengo menos agua, pero yo quiero inyectar 200 litros de este abono y los inyecto, entonces ahí no habría un ahorro de costes de abono. Pero normalmente lo suyo es hacer una inyección volumétrica proporcional al caudal de agua, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es comparar precisamente esa inyección volumétrica. El mantenimiento de riego nos lo ahorramos en la medida que ahorramos horas de uso de la instalación. Ese agua que no bombeamos es un agua que no hay necesidad de que la instalación esté en funcionamiento. Entonces, también calculamos ese ahorro de mantenimiento del sistema de riego. Y fijaos, hablamos de 270 euros por hectárea de ahorro cuando digitalizamos la actividad del riego y de la nutrición vegetal. Para mí es una cifra que así a priori no es brutal, no es boom, pero fíjate, si hago esta lectura, si yo tengo una finca de 4 hectáreas, ¿vale? 4 hectáreas es pequeña, es relativamente pequeña, en un año yo he financiado una sonda de humedad. En un año yo he recuperado la inversión de mi paso a digitalizarme, ¿no? Entonces, Carlos, podríamos decir que si combinamos lo que nos ha contado Alejandro, yo también lo veo así. Tú has hablado de podemos utilizar riego deficitario y Carlos nos está hablando de esa reducción para evitar percolaciones. La combinación de ambas cosas, evitar percolaciones cuando no tengo riego deficitario y luego riego deficitario, nos va a suponer un ahorro muchísimo mayor, ¿no, Alejandro? Efectivamente. Sí, yo lo que he dicho anteriormente es que hay que aportar al suelo lo que el suelo pueda aportar de luego a su vez a la planta. Si tú superas la capacidad que tiene el suelo de retener agua, estás perdiendo el agua, como ha dicho Carlos. Y esa pérdida de agua no es solamente agua, sino también energía y nutrientes. Claro. Agua. Y de encima también estás, pues obviamente, contaminando. Que no se debe hacer. José, ¿y las sondas están preparadas para este tipo de... Las sondas que hay en este momento en el mercado nos dan este tipo de soporte de manera correcta? Sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias a todos, gracias por invitarme y bueno, por completar un poco lo que han dicho mis compañeros y contestando un poco a la pregunta inicial, nosotros, pues bueno, la experiencia que tenemos ya no solo en España, sino a nivel internacional es que no conocemos ningún caso en el que después de implementar tecnología, ya sean los sensores de humedad de suelo, y yo aquí añadiría también sensores para ver la parte climática, ¿no? Porque no olvidemos que dentro de las prioridades que tiene una planta a la hora de producir, lo que más influye es la climatología, ¿vale? Pues el uso de esa tecnología a nivel de suelo y planta, en todos los casos que se ha implementado este tipo de tecnología en mayor o menor escala, hay cambios en la estrategia del manejo del riego, siempre. Cuando digo cambios es porque a lo mejor no solo siempre un ahorro, sino que a lo mejor vamos a consumir la misma cantidad de agua, pero la vamos a repartir de manera diferente porque en función al tipo de suelo que tenemos, al estado fenológico en el que se encuentra nuestra planta, tenemos que aportarla de forma diferente. Hoy en día, con los sensores de humedad, a lo mejor que son los más directamente relacionados con el uso del agua, pues bueno, no conozco a nadie que después de ponerlo, además de conseguir un ahorro, porque en la mayoría de los casos siempre hay capacidad de mejora, a pesar de que en los últimos 10 años a nivel de España hemos reducido un 15% el aporte de agua en los cultivos,
pues siempre se acaban modificando los tiempos de riego. Una vez que empezamos a medir y a saber qué está pasando en el suelo, la gente empieza a tener una capacidad de toma de decisión. Y esa toma de decisión siempre va enfocada a que se modifican los tiempos de riego, se modifican las frecuencias de los riegos, se modifican los tiempos de abonado e incluso hay gente que se ha planteado y ha llevado a cabo el modificar el tipo de emisor, porque se han dado cuenta que han planteado un emisor de 4 litros hora y ahora resulta que tienen un suelo muy arcilloso o con unas condiciones muy complicadas y necesitan caudales de emisión más inferiores de lo que tenían previsto. Entonces, imaginaros hasta dónde puede llegar el cambio de estrategia en el riego cuando aplicamos tecnología, que te puede modificar hasta el tipo de emisor que estamos seleccionando. Con estos sensores, como tú bien decías, Lola, vamos a ser capaces de conocer mi capacidad de campo, mi punto de marchitez, mi punto de recarga y, bueno, si lo incorporamos con algún tipo de sensor climático, ya sea para conocer la radiación, las horas de frío, la temperatura y la humedad, pues no olvidemos que la fotosíntesis, que es en lo que se basa la planta, necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos CO2, por lo tanto, es muy importante también las condiciones de radiación, porque a partir de cierta radiación la planta va a tener una tasa de fotosintética más alta o menos y, por lo tanto, va a estar más abierta a absorber todos aquellos elementos que le vamos a poner de manera a través de nuestro sistema de fertilización. Por lo tanto, tenemos las tecnologías maduras y contrastadas, no estamos hablando ni de grandes extensiones, ni de investigaciones, ni de pilotos. Se puede implementar perfectamente, se está implementando en otros sistemas, en otros cultivos, está ya muy instaurado y muy maduro y se ven los beneficios palpables. O sea que el almendro en seto es un candidato ideal para este tipo, incluso en las zonas en las que tengan dotación hídrica suficiente, y puede posibilitar el ir a otras zonas en las que tengamos dotaciones menores y podamos, gracias a la tecnología, llegar a producciones altas y suficientes. Y como ha dicho Carlos, a esos precios y con los precios de la almendra, ya si nos metemos en ecológico ya la cosa se multiplica. Y cuando hablamos de nutrición, yo también ya hemos dado las pinceladas de que va de la mano, pero podemos también disponer de sensorización, o podemos también para optimizar de manera más precisa la nutrición. José, creo que tú ahí tenías cosas que contarnos, ¿no? Sí, antes he dicho que la principal prioridad que afecta a la producción de una planta es la parte climatológica, ¿no? Pero poco después viene la parte de la nutrición y del riego, ¿no? Es importantísimo elegir una buena reta de abonado, pero esto tiene que ir de la mano, no lo olvidemos, de un buen diseño hidráulico para que nos asegure una buena uniformidad a lo largo de toda nuestra plantación. Entonces, hoy en día también la tecnología, como tú bien dices, Lola, está súper madura y súper contrastada para poder medir una serie de parámetros y hacer una serie de estrategias de fertilización que va a aumentar el rendimiento. Como comentaba también Alejandro antes, el sistema radicular es súper importante. El 80% de la energía que consume una planta lo hace para desarrollar ese sistema radicular y, por lo tanto, cuanto más fácil le pongamos el poder absorber esos nutrientes que nosotros le estamos aplicando, menos energía gasta en intentar llegar a ello desarrollando un sistema radicular y, por lo tanto, la va a destinar a una mayor producción, ¿no? Por eso, pues bueno, yo diría que 4 pautas en cuanto a la aportación de fertilizantes. Voy a compartir aquí una pequeña diapositiva que es muy sencilla, pero es muy visual. ¿La estáis viendo ya, Lola? Sí. Bueno, esto es lo que parece una bandera de un país. Esto es lo que sería, nosotros somos defensores a ultranza de la multiinyección, el poder aportar los abonos de manera simultánea. ¿Qué pasa cuando no aportamos los abonos de manera simultánea? Y que muchas veces por miedo a que haya precipitados entre ellos o porque no tenemos un sistema que sea capaz de aportar varios abonos a la vez y que tenemos una única bomba inyectora en la que solo nos permite aportar un abono detrás de otro o un día cada abono, que al final el abono se va a estratificar en este sistema radicular. Si se va a estratificar, pues bueno, en esta imagen que tenéis aquí, si el nitrógeno se nos queda en la parte de arriba porque ha sido el último que hemos aportado y el potasio en la parte de abajo porque ha sido el primero que hemos aportado,
las raíces van a hacer un esfuerzo extra, estas de aquí arriba para intentar llegar al potasio y las de aquí abajo para intentar conseguir el nitrógeno. Por lo tanto, tenemos que ponérselo fácil. ¿Cómo se lo ponemos fácil? Pues con el sistema multiinyección, aportando todos los abonos a la vez y controlando parámetros como el pH, nos va a permitir que no haya precipitados y que no haya antagonías entre esos fertilizantes. Por lo tanto, esa dispersión de los abonos va a ser uniforme a lo largo del bulbo húmedo y todo mi sistema radicular va a tener capacidad de poder acceder a todos los elementos que le estamos aportando. Entonces, esto es fundamental a la hora de empezar a trabajar la fertirrigación en almendro y en cualquier otro cultivo, ¿no? Luego ya podremos entrar a controlar también factores como el pH, la conductividad, los volúmenes de agua aportados, los volúmenes de fertilizantes. Como muy bien han dicho antes, Carlos, es fundamental aportar el abono, para mí, desde mi punto de vista, de manera volumétrica y, sobre todo, la tecnología hoy en día también te permite que esa cantidad de abono que yo le tengo que aportar, el equipo automáticamente me lo reparte a lo largo del tiempo de riego. Porque tampoco me interesa que lo aporte en la primera media hora o en la última media hora, sino que si yo he puesto 1 hora, yo he puesto 2 horas de riego y quiero aportar 100 litros de este abono, el equipo es autosuficiente y modifica los tiempos de inyección para que esos 100 litros se aporten a lo largo durante las 2 horas de riego, ¿no? Y así conseguimos que a lo largo de todo el bulbo húmedo se mantengan las concentraciones de abono que nosotros queremos. Alejandro, creo que tú tenías unos trabajos que voy a dejar de compartir. Árboles, sí. Que soportaban este tema de nutrición muy bien. Sí, efectivamente tenemos varios trabajos. A ver, en el campo de Cartagena, a ver, ¿dónde estás? En el campo de Cartagena, se ve bien, ¿no? Tarda un segundín, todavía no ha llegado. Vale. Está ya. Vale. Pues como veis, esto es bueno, yo sigo insistiendo en los sensores de agua en el suelo, sensores de humedad que acaba de decir José, que perfectamente están adaptados a la realidad. Pero fijaros que, por ejemplo, en el cultivo del campo de Cartagena, como veréis, se puede perfectamente controlar en los aportes hídricos con el agotamiento máximo permisible. Y ahora voy a la nutrición, ¿vale, Lola? La pregunta que me has hecho. Fijaros cómo, si controlamos a 60 centímetros de profundidad, permitimos un agotamiento máximo permisible, que es la diferencia de humedad con respecto a capacidad de campo, si reducimos aplicamos ese agotamiento máximo permisible en torno al 10-15% durante esta fase fenológica concreta del cultivo, podemos comprobar en la derecha, donde es un valor que te refleja las sondas de humedad, que hay algunas que te miden además la conductividad o el volumen de iones, además también de la temperatura. Podemos comprobar cómo aquí a 60 centímetros de profundidad hay menos acumulación de sales en profundidad, con lo cual, evidentemente, hay menos pérdidas porque la planta lo va a absorber. Y, de hecho, en esta gráfica, como podéis ver en el mismo ensayo, vemos que los aportes de nitrógeno durante este periodo de tiempo en el que hemos aplicado menos riego, vemos que se reducen en torno a un 40% de nitrógeno en forma nítrica, de un 25% de fósforo y de un 15% de potasio. Con lo cual, pues hombre, es importante también comprobar este aspecto, que controlando esos sensores podemos controlar simplemente con el agotamiento máximo permisible, como bien ha dicho José, o también ha dicho Carlos, el tema de la percolación, evitar esa percolación, podemos hacer que las raíces absorban con más eficiencia lo que aportamos. Con lo cual, eso va a resultar en un ahorro energético, ahorro de nutrientes, porque los va a absorber la planta con más eficiencia y no va a necesitar más. Porque las extracciones del cultivo de hoy día son muchísimo menos de las que tradicionalmente se han considerado, pero muchísimos, en muchos cultivos. Y piensa que en este caso, en un cultivo en el que estamos reduciendo la masa vegetativa, el equilibrio vegetativo y generativo en un almendro, en otro envaso o en extensivo, vemos que tenemos que alimentar mucha madera, tenemos que alimentar muchas hojas que realmente no están optimizadas. En este caso se reduce aún más cualquier cultivo en seto. Hay una competencia bestial entre raíces, como sabes.
Por eso se produce la mayor precocidad del cultivo. La mayor precocidad. En la que se produce un mayor agotamiento de la vida útil del cultivo, pero obviamente, pues hombre, tienes producción enseguida. Esa es por la competencia que es radicular. Por eso, lo que estamos diciendo de los sensores es vital, es de vital importancia. A mí me gustaría también volver otra vez a poner la tabla donde habíamos visto los costes. Los costes, sí, porque eso es muy interesante. El poder cuantificar el coste real. Y efectivamente habíamos... Eso lo entendemos todos, Carlos. Los costes lo hemos explicado ya, pero ahora me voy al rendimiento, ¿no? Que era la primera pregunta, pero era más relacionado con el riego. Ahora voy a hacer alusión también a la combinación en el rendimiento también de la nutrición vegetal. De la nutrición. Y fijaos que aquí hablábamos del incremento del rendimiento y lo justificamos con una optimización en abonado y riego, ¿no? Esto es lo que va a hacer que haya mayor rendimiento. Por ejemplo, el hecho de que evitemos una sobrecarga de agua y una asfixia radicular o una mayor concentración de agua que esté perjudicando el buen estado de las raíces, ya me está mejorando el bienestar y, por tanto, esto se va a traducir en rendimiento, ¿no? José ha mencionado el pH. Si yo tengo la capacidad de siempre tener un pH óptimo disponible, va a hacer que mis nutrientes estén disponibles, ¿no? Por eso que hablo de ese incremento del rendimiento gracias a la optimización del abonado y el riego. O sea, por un lado el riego, el comportamiento del agua, manejar el comportamiento del agua, pero es que controlar pH y conductividad para mí es importantísimo para ganar ese rendimiento en cuanto a la nutrición, ¿no? Y cuando yo me pongo, hoy en día, pues tenemos sensores de conductividad eléctrica en el suelo, también lo tenemos en cualquier punto de la instalación eléctrica, sobre todo para mí el más importante es el punto donde se inyecta, ¿no? Donde se está haciendo ese control del pH y la conductividad. Pero cuando yo me pongo a divagar sobre la evolución de la digitalización en este punto, en el control del pH y la conductividad, pues ahora me decís lo que opináis, pero yo veo que hoy en día se extraen solución de suelo a través de sondas de succión y se llevan a un laboratorio, se analizan y con ello se contrasta realmente si yo estoy controlando bien el pH y la conductividad en mi instalación, ¿vale? A raíz de lo que yo analizo en campo, ¿no? En el suelo, la solución del suelo. Yo creo que la digitalización en el tema de la nutrición vegetal va por ahí, ¿no? El digitalizar ese proceso de análisis del laboratorio y poder hacerlo en el mismo campo a través de nuestra herramienta fundamental, el sensor. No sé cómo lo veis vosotros, que haya como un mini laboratorio y a lo mejor no hablo de prescindir 100% de un análisis laboratorio que corrobore, siempre es importante, ¿no? Pero ¿creéis que es importante el hecho de que en el mismo punto, en el mismo suelo haya un mini laboratorio digital que esté analizando pH, conductividad? Incluso yo sé que ahora se está trabajando también en sondas de nitrógeno, un NPK, ¿no? Las ondas de medición de nitrógeno, fósforo, potasio, al menos, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, José, Alejandro, Lola? Eso es el santo grial. José. Sí, hombre, la verdad es que hoy en día la digitalización te permite tener muchos datos a tiempo real, que es lo fundamental, que es el mayor adelanto que estamos teniendo. Y la tecnología nos permite, pues eso, tener humedad, conductividad, temperatura y algún otro valor. Hasta el momento se está trabajando en ello, pero de manera continua y a tiempo real de tener valores de nitrógeno, fósforo y potasio en suelo, de momento no. Hasta donde yo sé, no está disponible. Va a llegar, ¿no? Y va a ser una herramienta fundamental, pero de momento no. Yo, si quieres, Lola, por terminar este tema, comparto una gráfica una tablita que tengo de la importancia de la conductividad, ¿vale? Voy a ser rápido para no... Bueno, aquí tenéis, del ahorro de agua ya lo hemos estado hablando antes, o sea, normalmente la media de ahorro cuando empezamos a poner sensores de humedad es del torno al 20% y ese ahorro puede ser también, como comentabas tú antes, Lora, ya aunque cueste poco el agua, ese ahorro tenemos que conseguirlo porque puede servirnos también para aumentar la superficie de cultivo. O sea, si yo estoy optimizando el uso de mi agua, pues puedo ganar en superficie de cultivo con ese agua que no estoy desaprovechando, ¿no? Pero en
En cuanto a la conductividad, para que veáis la importancia que tiene el poder controlar la conductividad del agua de riego, en el caso del almendro, por ejemplo, hay una conductividad ideal, ¿vale? Entender que esta conductividad irreal es siempre, pues bueno, para unas condiciones de suelo, de cultivo y demás. Pero bueno, entre una conductividad ideal del agua de riego del 1 a pasar a duplicar esa conductividad a 2, a 1,9, hay una pérdida de rendimiento en el cultivo del 25%. Esa pérdida del rendimiento del cultivo del 25%, si lo extrapolamos por, pues bueno, los kilos de producción que pueda tener el almendro de 2.000, 2.500 kilos de pepita por hectárea a un precio de 2,8, 3, pues bueno, creo que en este caso lo hice con 2,8 euros el kilo de pepita, pues podemos tener pérdidas de hasta 2.000 euros por hectárea y año. O sea, imaginaros lo importante que es el tener control de esa conductividad del agua de riego, que sin darnos cuenta podemos estar bajando el rendimiento de nuestro cultivo hasta valores de 2.000 euros por hectárea y año, ¿no? Pues bueno, extrapolar esto si queréis. Sí que es verdad que estos valores, por ejemplo, están hechos con precios del agua de 0,4, que es el precio que desgraciadamente solemos tener por aquí, por la zona de Levante. Pero bueno, si utilizamos precios de agua de 0,2, pues bueno, pues en vez de 2.100 serían 1.000 o 1.000 y pico, ¿no? Entonces, ojo que hay valores a los que no se le está dando importancia en algunas zonas porque tienen agua de muy buena calidad, porque históricamente, pues bueno, no han tenido necesidad, pero que son valores que son importantes controlar y que hoy en día está más que superado el control de esta conductividad a nivel de fertirrigación y que nos puede traer beneficios de manera muy rápida y efectiva, ¿no? Bueno, yo he de decir que el planteamiento de los ecoesquemas de la PAC incentiva y uno de los puntos que tiene es el uso de tecnología para optimizar los recursos. O sea que ahora, aparte de que la tengo y la tengo disponible, pues si puedes optar a ayudas de la PAC con este tipo de estrategias. Y bueno, también es interesante. Alejandro, ¿qué nos cuentas tú sobre esos sensores que ha tirado Carlos ahí? Lo veremos pronto. Los sensores, a ver, esos sensores en el suelo, Carlos, no existen hoy día, o al menos comercialmente. Que yo lo he dicho que es el santo grial. Yo, y gracias a Dios que lo ha confirmado José, porque yo realmente, es verdad que yo no tengo constancia de ellos. Eso sería lo maravilloso, pero es verdad que sí que existen sensores que te miden en lo que es la solución nutricional que va a llegar al cultivo, te miden en tiempo continuado, pues esa salinidad que le va a llegar al cultivo, esa concentración de nitratos, de fósforo, potasio, obviamente, eso sí que se puede hacer y vosotros lo sabéis mejor que yo. Esos son los datos que podemos utilizar y realmente es cierto que eso, junto con el agua de riego, que aquí en las condiciones del sureste suelen ser bastante malas, bastante de elevada salinidad, junto con la salinidad que se implementa con los fertilizantes, obviamente se supera con creces esa conductividad ideal que decía José. Pero bueno, pero es verdad que esa salinidad es lo que necesitan los cultivos para absorber los nutrientes. Entonces, claro, sin salinidad no hay nutrientes. Entonces, es verdad que eso también hay que conllevarlo, hay que verlo, porque la ecuación de Massey-Hoffman, que es la que relaciona el incremento de la salinidad en el suelo con la disminución de rendimientos, es clara. Es verdad, pero hay un valor umbral que es A, el parámetro A, recordar, ese parámetro A de conductividad eléctrica en el agua del suelo, que es verdad que, bueno, que tiene un valor, que es verdad que para cada cultivo es diferente según la propia sensibilidad del cultivo, pero para melón está en 2 y pico, para la cebada está en 7, es decir, hay distintos valores según el tipo de cultivo. Pero lo importante, como bien ha dicho José, es controlar, conocer. ¿Qué pasa? Conocer y controlar. Por supuesto, y sin digitalización no se puede hacer. Y si cogemos la bola de cristal y podemos decir cómo podemos optimizar el almendro en seto, ¿qué sería un full equipé en almendro en seto para poder actuar sobre nuestra parcela y obtener los mejores resultados de una manera factible, real, no en investigación? ¿Que solo pH, conductividad o pondríamos algo más para ese riego y nutrición? Bueno, no sé, recojo yo la pregunta, si quieres, Lola. Venga. A ver,
creo que el cultivo, porque además ya es un cultivo de valor, Claro, permite el incorporar tecnología. Entonces, hoy en día, un equipo de fertirrigación que te pueda aportar varios abonos a la vez, con un controlador que además vas a controlar, pues eso, tiempos de riego, volúmenes de agua aportados, volúmenes de abono, aparte del pH, la conductividad. Luego a esos sensores, a esos controladores ya le podemos conectar todos esos sensores que ha mostrado antes Alejandro, en el que podemos empezar a medir humedad de suelo, conductividad. Podemos poner una estación meteorológica completa. Bueno, se pueden hacer todo, pero un pack básico con un equipo de fertirrigación que habrá que dimensionarlo en función a los caudales de inyección que vayamos a hacer y un par de puntos de monitoreo con un par de sondas de humedad, conductividad y temperatura, para un cultivo como este, son inversiones que las estás amortizando en 1 año, 2 años, como mucho. Entonces, Alejandro, ¿le incluyes algo a esos sensores o no? A ver, estoy leyendo un poquito los mensajes que aportan en el chat. Sí. Es cierto que existen sondas de succión en los cuales tú haces el vacío, pero ojo, el vacío no puedes hacerlo en continuo. En continuo, claro. No, el continuo no lo puedo hacer, por supuesto, pero también tienes que hacerlo un día después de regar, pues si no vais a obtener solo lo que caiga. Claro. O sea, tenéis que esperar, los que tengáis sondas de succión, bueno, lo digo, pero supongo que lo sabréis, se debe hacer un día después. Entonces, tú un día después de regar, haces el vacío y es verdad que extraes esa solución del suelo. Esa solución del suelo, en teoría, si no aportas barbaridades de agua, está en equilibrio con el suelo que le circunda. Es cierto, eso es una forma también de saber realmente, y son sondas que comercialmente también las hay. Hay empresas que se dedican a eso y creo que ajustan bastante bien la nutrición del cultivo. Eso es otra vía que, por supuesto, en almendro seco se debe hacer al igual que en otros cultivos de alto valor añadido. Pero una cuestión importante también es otra que, bueno, no lo voy a poner todavía en la fotografía, hasta que tú me digas, Lola, es el empleo de drones. Hace falta. El empleo de drones es necesario. Ponlo. Imagen multiespectral. Necesitamos saber qué de homogeneidad, qué homogeneidad tiene nuestra parcela para poder incidir más en una parte que en otra. Porque el suelo, tenemos que recordar que es muy variable. Yo puedo tener 2 sondas muy cercanas y pueden medir de forma distintas cada una de ellas. Por eso es bueno no irse a valores absolutos, sino a valores relativos, valores de tendencias, tanto de salinidad como de agua en el suelo. Y, por supuesto, la estación climática que ha dicho José es necesaria. Si no se dispone de una estación climática, que aquí en la región de Murcia tenemos una red muy extensa, sí. Dirimida de la Consejería de Agricultura, magnífica. Claro, nosotros tenemos que saber qué temperatura del aire hay circundante a los árboles, qué déficit de presión de vapor, que para mí es el parámetro de la variable climática más importante a la hora de transpirar una planta. Es decir, el déficit de presión de vapor es la cantidad de agua que la atmósfera va a extraer de los seres vivos de la Tierra. Cuanto mayor sea, más extraerá. Y sobre todo la integral térmica, la temperatura del aire. La integral térmica es necesaria a través de una integral térmica tipo GDD, Growing Degree Days o Growing Degree Hour, es decir, cada hora o cada día con temperaturas medias, teniendo siempre en cuenta el cero de crecimiento, que para árboles caducifolios como el almendro está en torno a 6 grados centígrados, es necesario tenerlo para delimitar, para saber, para predecir en qué momento va a empezar una fase fenológica u otra. Es importantísimo el control. Como veis, digitalización es información y esa información hay que manejarla, procesarla, entenderla y, sobre todo, tomar decisiones sobre esta información que nos llega. Los programadores existentes en este momento, José, ¿pueden integrar todos esos datos que está hablando Alejandro? Sí, ¿no? Sí, y sobre todo una cosa, a mí siempre me gusta decir lo mismo, y de las 400 personas que creo que estaban apuntadas, habrá gente que ya tiene experiencia en la agricultura de precisión, gente que está empezando y gente que no se atreve a empezar. Tenemos que perderle el miedo porque, de verdad, como tú bien decías al principio, está todo ya muy estandarizado, son sistemas muy robustos y, sobre todo, son sistemas modulables.
sea, hoy en día ya la tecnología te permite empezar con un paquete básico en el que yo simplemente, yo qué sé, quiero controlar los tiempos de riego y sin sin unos costes muy elevados y manteniendo el mismo equipo, a través de ampliaciones de software y demás y códigos de ampliación de manera muy sencilla, yo puedo ampliar las prestaciones hasta llegar a la gama más alta, ¿no? Hasta poder llegar, pues bueno, a todo lo que estaba comentando Alejandro, ¿no? Pero de verdad, que el que tiene miedo de empezar con el tema de la digitalización o la tecnificación del campo, yo le diría que hoy en día la tecnología te permite empezar por pasos. Vamos a buscar un equipo que sea acorde a tus conocimientos y a tus capacidades y conforme tú vayas aprendiendo con el cultivo, los sistemas están totalmente preparados para ir implementándole nuevas prestaciones, nuevas sondas, nuevos sensores, nuevas aplicaciones sin un coste muy elevado, sin tener que quitar el equipo y poner otro. Por lo tanto, esa es mi recomendación, de verdad, que se le pierda el miedo y ahí, tanto las universidades que estáis aquí vosotros y nosotros, tenemos que hacer labores de pedagogía y de educación y de formación para que la gente... eso estamos. Claro, para que conozcan todas las prestaciones y todas las utilidades, ¿no? Pero de verdad que en estos cultivos de alto valor, yo no entiendo la agricultura sin al menos un básico, sí. Para mí, sí, Carlos, dime. Cuando como decimos, un caso de éxito de la digitalización. Para mí, un caso de éxito... eso, muy bien. Sí, me he anticipado. Bueno, yo genial. Lo anticipo yo. Cuando hablo de un caso de éxito en la digitalización, para mí es partir de que el productor, el agricultor, sabe mucho, sabe más que yo, sabe más que la tecnología, ¿vale? Porque su intuición y su experiencia es primordial. Y para mí el éxito de la digitalización viene a apoyo esa experiencia, esa intuición con más precisión, de tal manera que yo pueda apoyar la toma de decisiones del agricultor, ¿no? No puedo... hoy en día parece que todo evoluciona a una máquina me va a decir lo que tengo que hacer. No. Una máquina te puede apoyar en lo que quieres, la decisión que quieres tomar. Y detrás de esa decisión, sí, existe una tecnología, ¿no? Pero hoy en día es fundamental que haya un equipo humano detrás. Un equipo humano detrás que forme a la agricultora a poder interpretar toda esta información, que forme a aquellas personas que van a manejar la tecnología a saber cómo se manejan, cómo se mantiene. Y luego, por último, que un equipo humano que esté constantemente innovando, ¿no? Porque el iPhone 13, el iPhone 12 está saliendo, pero el proyecto del 13 ya está hecho, ¿no? Entonces, tiene que haber un motor, un equipo humano en innovación, en este tema de la digitalización, muy fuerte también. Entonces, para mí el éxito es la combinación de la experiencia del agricultor, el equipo humano que hay detrás y luego la tecnología que es adicional. De todas formas, yo la palabra digitalización, Lola, siempre la enfocamos a sensores y sondas y demás, pero yo la digitalización del campo creo que es algo más, ¿no? Y empieza en la fase de diseño. Que tenemos que empezar a incorporar la digitalización en el diseño. Mira, uno de los problemas que nos encontramos muchas veces cuando empezamos, y quizá Alejandro me pueda corroborar esto, es cuando empezamos a poner sensores de humedad en una finca, nos encontramos que tenemos 3 tipos de suelos diferentes. Eso lo dimos en el webinar pasado, José. Claro, con necesidades de riego totalmente diferentes. Pero, sin embargo, la sectorización de la finca en el diseño no está preparada para eso. O sea, porque hasta el momento, cuando alguien va a diseñar una instalación hidráulica, pues piensa en el caudal, la presión, los desniveles y todo eso, para intentar buscar sectores homogéneos y demás. Pero es que el problema viene cuando, oiga, es que yo ahora tengo aquí este tipo de suelo, pero el sector de riego no me permite tratarlo de manera independiente a los demás. Entonces, un poco contestando a las preguntas las preguntas que estoy viendo ahí, pues tendrás que buscar el punto más desfavorable. Ahora las vamos a hacer. Quiero que Alejandro nos enseñe esas imágenes que tenía, que son tan interesantes de esos casos de éxito, y pasamos a las preguntas ya ahora mismo que están, vamos, huyendo. Pues vamos a ver, simplemente es, como veis aquí en la pantalla, la estáis viendo ya, ¿no? Sí. Bueno, una explotación que, como veis, es de cultivo leñoso, muy homogénea, aparentemente, pero si nos vamos con un dron volando a unos, ahí menos distancia,
pero más o menos a 100 metros de distancia, de altura, fijaros cómo es distinta la copa de cada uno de ellos. Con lo cual, si la copa es distinta, pues, hombre, las necesidades hídricas también son complicadas y distintas entre sí. Luego podemos transmitir y procesar, que gracias a los avances de la informática nos facilita enormemente el procesado de datos, y como podéis comprobar en un cultivo leñoso, cítrico en este caso, podemos comprobar, esto es un ensayo que hicimos en Molina de Segura, es nuestro, a través de distintos índices que pueden ser los que la bibliografía dice, o podemos ajustar nosotros, porque si los ajustamos nosotros a ciertas bandas de espectroradiometría, pues la verdad es que van a ser más sensibles al estrés hídrico que tienen las plantas. Y fijaros en este aspecto, fijaros, los puntitos azules simulan unos árboles que están mejor regados que otros y que al final se traduce en una relación muy, muy estrecha entre un índice que es internacionalmente admitido de cara a conocer el estado hídrico de la planta, que es el potencial hídrico de tallo, que es la energía con la cual se encuentra disponible el agua dentro de la planta, con un índice que está en la banda del verde y del rojo de la parte del verde, ¿no? Fijaros que hay una relación bastante estrecha, con lo cual perfectamente podemos transmitir que podemos llegar a conocer con un vuelo de dron, no uno, sino varios, incluso hasta también con imágenes térmicas, porque la temperatura foliar es importante, es un indicador del estado hídrico de la planta. Cuanto más temperatura tenga la hoja, menos transpira, porque no se refrigera. Con lo cual, estamos en disposición de poder optimizar ese agua de riego a través de estos drones, estas máquinas. Que es verdad, Carlos, hace falta también personal que las maneje, pero las máquinas nos ayudan mucho, porque un programador de riego también es una máquina. Y es verdad que hay que estar supervisando, y cuanto más se automatice, mejor, pero el personal humano es el que al final pues detecta esos problemas, ¿no? Como ha dicho Carlos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas porque hay un montón y vamos a ver. Dice que quiero digitalizar mi finca, tengo olivo y almendro en seto, ¿qué debo hacer? ¿Sondas solamente? ¿Con software de gestión? ¿Cuántos puntos de control debo situar? Tantos como variabilidad, ¿no? Le diría yo. Claro. ¿No? A ver, yo al menos pondría uno por variedad, uno para el olivo y otro para el almendro, y luego habría que ver qué cantidad, o sea, qué tipos de suelo tiene en esa finca para saber si haces alguna otra sectorización. Y efectivamente la sonda como tal no sirve de nada. Esa sonda tenemos que conectarla a un controlador, a un data logger o a un lo que sea que reciba esos datos y que además te interprete ciertos datos de los que estás recibiendo, ¿no? Y te haga ciertos cálculos como puede ser la evapotranspiración, el DPV, como decía Alejandro, el déficit hídrico, el punto de rocío, las horas de frío. Entonces, necesitamos la sonda con un software que la acompañe y ya tenemos dos opciones. Si usamos un data logger, vamos a tener solo la capacidad de monitorear, de ver. Si la conectamos a un controlador, además de monitorear, podemos automatizar las acciones en función a los valores de esa sonda de humedad. Pero eso es para la fase experto ya. Una vez que hemos aprendido a cómo está nuestro suelo, dejamos que el controlador decida los tiempos de riego en función a la sonda. Pero primero nos tiramos un tiempo aprendiendo de cómo se mueve el agua en el suelo. Un vis a vis. Sí, nos dicen también que entienden lo que se ha explicado, bueno, lo que ya conocían sobre la práctica del riego para aportar las necesidades en cada estado fenológico de la planta usando la fertirrigación, pero ¿qué se hace cuando se complica y hay que lavar o bajar la conductividad eléctrica del suelo? Pues hombre, hay sensores, como hemos dicho, que miden la conductividad en tiempo real, es decir, y en continuo. Tal vez no sea la conductividad eléctrica del suelo, porque no lo es. Hay que calibrarla. Es un volumen de iones. Por eso he dicho antes que más que el valor absoluto es la tendencia. Si vemos que se va acumulando las sales en el perfil del suelo, pues obviamente hay que tomar alguna decisión de lavar. Por ejemplo, después de aportar a lo mejor los nutrientes, pues hace un pequeño lavado, 15 minutos más. Es decir, intentar que el bulbo húmedo, lo que es el bulbo húmedo, sea continuo entre goteros. Por eso los caudales nominales de los goteros cada vez son menores y más cercanos unos a otros, y poder determinar y controlar lo que es la conductividad dentro de ese bulbo. El volumen radicular. Pero conociendo en tiempo real y continuamente lo que pasa en el suelo,
tú puedes aportar una decisión, incrementar el tiempo de riego, es decir, etcétera. Sin lugar a dudas. No llegar tampoco a que las conductividades eléctricas sean muy extremas y tener que hacer lavado, hay que llevar un balance. Aparte, Vale, si tú aportas esa cantidad mínima, la planta va a absorber esos nutrientes, con lo cual esa conductividad se va a bajar por sí misma. Es decir, porque por la absorción propia de la planta. sí, claro, bueno, ya hemos visto con José ese dato de ese incremento de conductividad, cómo hacía que no se absorbieran. Nos preguntan también que si os decantaríais por sondas móviles o por estaciones fijas tipo Watermark. Bueno, pues estaciones fijas, obviamente. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva tú ten en cuenta que tú tienes que ver la perspectiva, ¿no? La tendencia que tenemos. La tendencia y la evolución, no, claro, si no en un momento puntual. Claro, la medida que tiene el suelo vas a tener diferentes medidas. Dice que si las fracciones de agotamiento permisible del agua útil deben de tener en cuenta el tipo de riego para garantizar un agua mojada mínima. Perdón, ¿puedes repetir? Es que no me... Dice que si la fracción del agotamiento permisible del agua útil tiene en cuenta el tipo de riego para poder garantizar un área mojada mínima. A ver, obviamente. Ya hemos dicho que lo que primero hay que hacer es optimizar el diseño agronómico de la instalación de riego. Eso es lo primero, antes de aplicar ningún déficit ni tampoco aportar ninguna sonda. Si no tenemos un bulbo continuado, un bulbo húmedo continuado, no podemos incrementar la eficiencia y la productividad del agua de riego. ¿Por qué? Porque vamos a tener un bulbo aquí, otro bulbo aquí y otro bulbo aquí. Y ahí sí que las sales se van a acumular, como sabéis, en la periferia de cada bulbo. Con lo cual las raíces no van a poder crecer a lo largo de todos los bulbos. ¿Entendéis? Eso es importante. Una vez que ese diseño agronómico es el optimizado, sea con el cotero que sea con 2 líneas, con una, lo que sea, pertinente, pues obviamente tú puedes agotar el agua en el suelo, ojo, dependiendo de la fase fenológica en la que nos encontremos. Eso es importante. Hay fases fenológicas muy críticas. Tampoco se trata de derrochar agua. No. Se trata de aportar lo que la planta necesita. Mantener en capacidad de campo la franja donde está el sistema radicular, que son 30-40 centímetros, no más. Si aparte el agotamiento máximo permisible que habla yo antes no es aquí, sino es abajo, en 60 centímetros. ¿Entendéis? Con lo cual arriba está la salinidad que toca en cada momento. Yo, Lola, si me permite, puedo compartir en un minuto una gráfica de conductividad a tiempo real para que veáis un poco lo que decía Alejandro de buscar la tendencia a un valor absoluto. Si lo estáis viendo ya. Sí. Vale. Bueno, pues esto sería una gráfica. Esto es un sensor multinivel y multisensor que mide humedad, conductividad y temperatura. En este caso he sacado solo el valor de la conductividad y he puesto, pues bueno, el valor del último mes. Como bien ha dicho Alejandro, aquí podéis ver que cada subida de esta es cada vez que se produce un riego, ¿no? Cada vez que se produce un riego, pues la conductividad sube. Como aquí abajo podemos ver el valor mínimo y el valor máximo y la media, damos cuenta que al final, de cuando empezó hace un mes con un valor de 0,35 a hoy a las 6 de la tarde, va por 0,52. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un mes está acumulando sales. De momento no son valores relativamente altos, pero lo que sí que te está diciendo es, ojo, que yo de momento estoy acumulando una mayor concentración de sales en mi bulbo húmedo, aquí son a 2 niveles, a 15 y a 35 centímetros, y ahora ya decidiré yo si hago una fracción de lavado o aporto menos fertilizantes, pero ya me estoy dando cuenta que se me está acumulando una mayor cantidad de sales dentro de mi bulbo. Eso va al hilo de una pregunta que nos han hecho, que se recomendáis aplicar agua sola antes o después de aplicar el agua con nutrientes. Bueno, aquí forma parte también del manejo, ¿no? Normalmente siempre se suele hacer un preabonado y un postabonado, en el que en el preabonado solo aportamos agua, luego damos un tiempo de abonado y en el postabonado se suele aportar agua con una concentración de ácido para que además permita limpiar la instalación de riego, ¿no? Entonces, efectivamente, dependiendo de los tiempos de riego,
pues si voy a tener 2 horas de riego, pues, y dependiendo de mi tipo de suelo y de mi emisor, es que todo influye, pues daré 15 minutos de agua sola en un prerriego, 1 hora y 30 minutos de abonado y los últimos 20 minutos con agua y ácido para dejar también las tuberías listas para que no haya precipitado luego a nivel de goteo. Coincidís los dos con ese tipo de manejo, imagino, ¿no? Al final es el para llevar la instalación y para la viabilidad y la vida útil de la instalación es lo que más se recomienda. Luego nos dicen que si la conductividad eléctrica ideal suma la conductividad eléctrica aportada por los fertilizantes. Sí, supongo que sea por la tabla que he puesto antes. Efectivamente, sí. Ese valor es con el agua de riego, lleve o no lleve fertilizante. O sea que si le aplico fertilizante, efectivamente ese valor de 1,92 es incluido los fertilizantes, ¿no? Y muchas veces queremos abonar más y más y nos damos cuenta que hay que parar el abonado porque está subiendo conductividad. Aquí en Murcia no podríamos regar si tenemos que mantener esos valores porque ya el agua... Eso te iba a decir. El agua clara viene con esa conductividad. Ya viene el agua, pues bueno, no sé ahora mismo el trasvase a cómo estará, pero vamos. O viene con 1,1 o algo así. 1,2 siempre ha venido, ¿no? Claro. La última medida 1,4 o 5 por ahí. Sí, fíjate. Claro. Los sistemas de fertilización y la automatización también te permite trabajar con aguas de peor calidad, como en este caso, ¿no? Y siempre tenemos que considerar una fracción de lavado y demás para poder mantener nuestras sales fuera de nuestro bulbo húmedo, ¿no? Sí, nos dicen, hay sensores para la solución y los chupatubos, no sé qué es, igual te pueden ayudar incluso en tiempo real. Los chupatubos entiendo yo que es una solución. Por eso sí, yo creo que sí. He leído y bueno. Sí, no, es lo que le habéis comentado antes, ¿no? Claro. Dicen que si mucho de eso se resolverá con la IA. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, me queda así. No, porque el humano no siempre está pendiente, sin embargo, con esto se resuelve esa parte. Si es una reflexión que hacen, no es una pregunta. Igual a duda, tener en cuenta que con tanta información es fácil modelizar. Es fácil producir. Cuando tú juntas un parámetro de la planta con una climatología dada, tienes una facilidad enorme para poder predecir qué va a ocurrir. Y si encima le añades una predicción atmosférica, pues, divino. Sí, ya se empiezan, ya se está trabajando, o los que nos dedicamos a esto, que va tan rápido, ya estamos trabajando en modelos de predicción, ¿no? Como dice Alejandro, a nivel de que el equipo pueda tomar decisiones aprendiendo de lo que está pasando en esa explotación, ¿no? Sí, al final son sistemas expertos. Sí, nos dicen que cuánto puedan ayudar los mapas de NDVI en el control del vigor del follaje, teniendo en cuenta que el vigor excesivo puede competir con el cuajado de la fruta. Es típico, igual que pasa en los cítricos, igual que pasa en la uva crimson, que cuanto más vigor tiene la planta, que es muy vigorosa, pues al final se deteriora la calidad del fruto. En el caso de la uva es por el color, que no adquiere el color adecuado, el rojo que tiene, y en el caso de este cultivo del aguacate. El aguacate, pasa el problema del cuaje, ¿no? Efectivamente, y fijaros que es una cosa muy importante, que cuando hemos dicho, claro, el momento de la fructificación suele ser momentos de baja demanda climática. De baja demanda climática hablamos de por ejemplo, febrero, marzo, abril, digamos el caso. Baja demanda climática con los meses de verano. Por eso, cuando decimos que es un periodo crítico, no decimos que echemos el agua a borbotones. No, al revés. ¿Por qué? Porque podemos favorecer un crecimiento vegetativo excesivo y en el caso de los cítricos provocar una caída de frutos o en el caso del aguacate, pues provocar esa poca fructificación, ¿no? Efectivamente. Por eso la sensorización es aún más importante. Sí. No solamente en los periodos de déficit hídrico, sino además también en los periodos críticos, en los cuales hay que aportar lo que necesita el cultivo. Pero he dicho antes, ¿os acordáis? Que hay que aportar lo que el suelo es capaz de darle a la planta. Con lo cual, no hay que aportar muchísima más cantidad de agua, porque si no la planta, claro, las plantas con un vigor excesivo van a crecer muchísimo en detrimento del cuajado, de la calidad del fruto, etcétera. Con lo cual, obviamente,
este tipo de índices de vegetación, por supuesto que va a ayudar, pero tienes que calibrarlo bien. Ojo, tienes que calibrar perfectamente qué valor es el más adecuado para no perjudicar, en este caso, la fructificación del fruto. Vamos, yo veo muy factible, al igual que se puede conectar un sensor de humedad, sensor de temperatura, a un autómata, a un ordenador de riego, se puede conectar un valor de NDVI y actuar sobre el abonado de nitrógeno, por ejemplo, la línea que controla el depósito de nitrógeno, y en función de ese valor, pues modificar y editar las cantidades de nitrógeno que se aportan. Yo lo veo muy factible. Sí, pero tenemos que tener el modelo que traduzca eso en la decisión. Al final, bueno, los modelos pues cuesta, pero yo creo que hoy en día está ya todo muy... Costaba, yo creo que antes, Alejandro, cuando no teníamos tanta sensorización, no teníamos explotaciones comerciales. Ahora se está sensorizando muchas explotaciones y tenemos datos, ¿no? Sin lugar a dudas, todo es calibración. Calibración significa que tienes que medir y tienes que saber qué mides. Es importante. No hemos hablado de la dendrometría. Sí. La dendrometría es un parámetro. Tengo gráficas espectaculares, ya sé que estamos fuera de tiempo. ¡Ponla! Que la ponga. La voy a poner. Son figuras espectaculares porque, ojo, no lo provoques, Lola, no lo provoques. Es muy sensible al estrés hídrico. Y bueno, y prácticamente me vas a dejar, ¿verdad? Que ya voy por figuras. Llevo 30 años con él, José, ¿cómo no lo voy a dejar? Fijaros esta gráfica. Esta gráfica está hecha en almendro, precisamente, y fijaros qué sensibilidad tiene la fluctuación del diámetro del tronco, que es una fluctuación del tronco cuando se contrae debido a la transpiración excesiva durante el día del árbol, y fijaros cómo, pues fíjate cómo el tronco deja de crecer cuando estoy aplicando un estrés hídrico de, fijaros, el 47% de lo que necesita el cultivo. Cuando aporto un poco más, fijaros cómo se dispara, cómo vuelve a crecer. Estoy hablando de la línea verde, ¿vale? Y fijaros, cuando aplicamos el 25%, otra vez se ralentiza el crecimiento. Cuando otro árbol que tiene más agua, fijaros cómo el crecimiento es continuo, la línea negra. Entonces, esto significa que es un parámetro muy interesante a considerar. Y fijaros, hablando del déficit de presión de vapor, fijaros la relación que hay tan estrecha entre la máxima contracción diaria del tronco en almendro, en la fase 2 y 3, con el déficit de presión de vapor. Fijaros cómo esta línea es perfectamente del 0,78, o sea, es muy significativa. Y fijaros en la fase 4 y en la fase 5 del almendro. Y fijaros que cuando colocamos todo el año, vemos que la pendiente es la misma que la de la fase 4, que es donde tenemos que aplicar un déficit hídrico. Con lo cual, únicamente poniendo sensores de dendrómetros en la fase 2 y 3, tengo ya la lectura aproximada de lo que va a pasar el resto del año. Esta pendiente es la misma que esta. Y obviamente luego podemos aplicar, y ya termino ya, Lola. Un segundito. Podemos programar el riego en base a la intensidad de señal de esta máxima contracción diaria del tronco. Y el dendrómetro sí que es un sensor móvil, ese no tienes por qué dejarlo. Sí, es un sensor móvil porque únicamente tiene una agujita que se pega en el tronco o se abraza en el tronco. O se abraza con la pinza. Y se puede poner en cualquier lugar. Y la verdad es que fijaros cómo con una estrategia de un 10%, permitiendo un 10% de contracción mayor que en el control, fijaros cómo se ahorra un 23% y un 19% del año, es decir, cada año, cuando programamos el riego en torno cada 3 días. Y fijaros aquí, cuando aplicamos un estrés hídrico en la fase 4, permitiendo una intensidad de señal de 1,4, es decir, incrementando la máxima contracción diaria del tronco, los árboles estresados un 40%, ahorramos un 57% de agua. Entonces, es muy interesante hablar de este tipo de sensor porque es otra vía más. Es verdad que es muy variable, es verdad que no hay gente que le gusta, pero ojo, estamos siempre hablando de tendencias. Y puede ayudar a saber qué está creciendo en la planta, si el tronco o no está creciendo, es decir, o el fruto. Eso es muy importante.
tenemos ya la última pregunta que dice que en cuanto a lo que decíais sobre las sondas de succión o sondas de percolación, ¿cómo se debe de hacer el vacío? ¿No se debe dejar la jeringuilla haciendo vacío? ¿Cuántos días podría tardar en succionar la solución del suelo en un suelo muy arcilloso? ¿A cuánta profundidad? A ver, la profundidad es, si me permitís, la profundidad 20-25 centímetros, densidad radicular. Puedes poner otra por debajo del sistema radicular, sin lugar a dudas. Si haces el vacío cuando riegas, dejas el riego, por supuesto, pero de 24 horas o tal vez un día y medio, en el caso de si es muy arcilloso, haces el vacío y luego vuelves al día siguiente y ya puedes extraer perfectamente la solución. Es cierto que, ojo, no es sencillo extraer. Hay suelos que no permiten, suelos arenosos que no permiten hacer el vacío con facilidad y suelos muy arcillosos que retienen tanto el agua que tampoco es fácil extraer esa solución. Pero bueno, pero es bueno hacerlo o intentar hacerlo porque te da una idea de la conductividad eléctrica que hay en el sistema radicular y sobre todo también de los nutrientes, que también lo puedes analizar. Un poco, porque he visto que hay una pequeña duda de quizá con la profundidad y demás. No sé si ya lo habéis hablado en webinars anteriores, pero bueno, es una de las dudas principales de la gente de, oye, ¿a qué profundidad tengo que poner el sensor y cuántos tengo que poner, ¿no? A ver, como bien ha dicho Alejandro, tenemos que buscar, dependiendo del cultivo, dónde está nuestro mayor porcentaje de raíces. Pues, no sé, quizá en hortalizas estamos hablando de 10 centímetros, pero ya si nos vamos a cultivos leñosos, pues quizá podemos ir a 20 o 30 centímetros. Y es súper importante poner otra por debajo del sistema radicular, 60, 90 centímetros, porque esa es la que nos va a decir si estamos aportando el agua de forma inadecuada. Porque lo que he dicho antes, puede que la dosis de riego sea la misma, pero esa sonda nos va a decir si en vez de hacer un riego de 2 horas, voy a tener que hacer 2 de 1 hora. Y es fundamental porque en la mayoría, digo decir la mayoría, pero creo que en todos los casos que tenemos sondas a profundidades por debajo del sistema radicular, todas empiezan a marcar humedad mucho antes de terminar el tiempo de riego. En todos los cultivos y en todos los niveles. Por lo tanto, todavía de verdad hay mucha capacidad de mejora. Y que a lo mejor la dosis de riego es la misma, solo que tenemos que repartirla en 2 momentos diferentes para que el agua no percole demasiado, ¿no? Una cuestión importante que también menciona una persona es la distancia del emisor. Es cierto, hay sondas que tienen una radio de acción mucho mayores que otras. Por eso tienes que verlo por el fabricante, ¿vale? Hay sondas de humedad que únicamente tienen una radio de acción de 10 centímetros no más. Y otras que tienen de 30. Es decir, no es que sea una mejor que otra, ¿no? Simplemente hay que saberlo. Hay que saberlo para colocarlas bien. ¿De acuerdo? Y sobre todo, Alejandro, comprobar que en el emisor que vamos a poner las sondas funciona correctamente. Porque no vayamos a poner las sondas justo en el emisor que está aportando más agua o menos agua por algún motivo y que por lo tanto los valores sean distorsionados. Entonces también hay que, como tú bien has dicho, calibrar o contrastar que ese emisor funciona correctamente, ¿no? Sin lugar a dudas. Ya si pones un contador en esa línea ya, vamos, de hecho. Perfecto. Sí, esas son las últimas que están entrando y preguntan también por los tensiómetros, pero bueno. Sí, dice los tensiómetros y ahí lo ha dejado, los tensiómetros. No sabemos lo que querrás. A ver, es verdad, a ver, esta conversación ya la tuvimos otro día, ¿no, José? El viernes. Sí, hay 2 líneas, los pro tensiómetros y los pros sondas de humedad. Y entonces ahí hay dos tendencias. Es importante saber que los tensiómetros miden la energía del agua en el suelo, la disponibilidad y la cantidad de agua, o sea, el volumen, y las sondas de humedad miden el contenido de agua en el suelo, contenido volumétrico de agua en el suelo. Con la potencial matricial puedes saber, es verdad que tiene más sensibilidad, la caída es bastante más sensible, es verdad que detectas con más rapidez sin necesidad de conocer mucho. Sabiendo que a 20-25 centibares es capacidad de campo, pues tú intentas mantener ese valor de forma continuada, más o menos, ¿no? Es verdad, pero y es cierto que el contenido de agua en el suelo, pues son valores que se prestan más a esa perspectiva, ¿no? A ese continuado en el tiempo, ¿no? Ese estudio
continuar esa tendencia, ¿no? Pero es verdad que el potencial matricial tiene sus pros y sus contras y sobre todo cuando aplicas un déficit hídrico muy severo, pues el potencial matricial se va de madre, se dispara. Y entonces no controla realmente lo que hay en el suelo. Y en el caso del potencial matricial con tensiómetros, como comentaba aquí el compañero, también hay que decir que el tensiómetro tiene un mantenimiento. Sí. Tienes que mantener el vacío, tienes que mantenerlo con agua constantemente, porque también hay sondas que no tienen mantenimiento que miden el potencial matricial, pero concretamente el tensiómetro hay que llevar un mantenimiento y no siempre luego se acaba. El tensiómetro de agua, ¿no? Se referirá, ¿no? Claro. El vacío, el del vacío y el de la bueno, pero hay tensiómetros que llevan 30 años funcionando, o 40. Ya. Sí. Y es verdad, oye, y ahí está. Sí. Ahí está, no, totalmente. Totalmente, eso es verdad. Pero bien, eso es verdad. Es una orientación. Es verdad que hay que ir midiendo todos los días, a la misma hora, para saber realmente si ha bajado o no. Para tener la comparativa que sea real, efectivamente. Madre mía. Qué buenos recuerdos. Los tensiómetros no me los he currado yo. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante. Yo creo que como corolario, pues decir que la necesidad, que es un requerimiento, es recomendable. Tenemos un cultivo de alto valor añadido. Podemos empezar, la recomendación que ha hecho José, pues yo creo que anima aún más el decir, oye, empieza a conducir, empieza a saber conducir y luego ya pues te vas comprando o vas implementándolo según la tecnología está madura, el conocimiento, las recomendaciones, hay una batería de técnicos muy importante que yo creo que podéis asesorar a cualquiera que se quiera abordar o abordar desde el principio. Y yo creo que bueno, que nuestro papel es animar, nuestro papel es decirlo, pero porque somos convencidos, los 4 que estamos aquí, de los beneficios, llevamos muchos años trabajando en ello y en almendro en seto, que aunque hasta ahora quizá en el almendro no haya sido muy usual, el almendro en seto sí que lo permite, lo demanda y puede ser un fruto de beneficio o de no costes que dentro del cultivo. ¿Algo más antes de que cerremos? ¿Pincelada rápida? Que se le pierda el miedo a la digitalización y a la tecnificación. Una frase, esa. Alejandro, tu frase. Yo mi frase, la agricultura puede ser más eficiente todavía. Genial. Carlos, sostenible. Eficiencia, la digitalización en el agua es fundamental porque el 80% de la planta es agua. Muy bien. Pues muchas gracias a los 3. Encantada de teneros aquí en vuestra casa, que es Synergy Nuts. Gracias a vosotros, Lola, por invitarme a contar con nosotros. Gracias. Estaba escribiendo una respuesta. Gracias. Vale. Muy bien. Pues nada, voy a